Hace unos días la vi pasar. Su bello, fino, delicado, reluciente y perfecto rostro quedó grabado en mi eterna, inmortal, sempiterna y perpetua memoria. Rezan los versos de un corto poema donde se destacan ciertas palabras a las que denominamos adjetivos, aquellos que califican a los sustantivos. Servirá como introducción al tema que el día de hoy en el curso de lenguaje vamos a desarrollar. Por eso, a continuación te presento el tema de esta clase. Lleva por título el adjetivo. Vamos a estructurar nuestra clase del adjetivo en definición, clasificación, grados y el desarrollo de algunos ejercicios. Comenzamos con la definición. Podemos afirmar que el adjetivo es una palabra catalogada como una categoría gramatical variable. Para poder escribir una oración, necesitas de ciertos elementos que te permitan elaborar utilizando ciertas palabras denominadas categorías gramaticales. Estas categorías gramaticales se dividen en categorías gramaticales variables e invariables. El adjetivo, al igual que el sustantivo, los determinantes, los pronombres y el verbo, están dentro del grupo de las categorías gramaticales variables, mientras que el adverbio, la preposición y la conjunción están dentro de las categorías denominadas invariables. Por eso, afirmamos en la definición que el adjetivo es una palabra catalogada como una categoría gramatical variable. ¿Variable en qué?, te preguntarás. Pues varía posiblemente en género y en número. Bueno, buena, buenos, buenas. Quiere decir que el adjetivo varía en género y número. ¿Modifica al sustantivo? Claro que sí. El adjetivo refiere al sustantivo. Describe al sustantivo. Cumple la función de modificador directo. Si realizáramos el análisis sintáctico de una oración y encontramos, por ejemplo, dentro de la estructura del sujeto a un adjetivo, podríamos definir o afirmar que aquel adjetivo está desarrollando o cumpliendo una función de modificador directo. Es de inventario abierto. Significa que no podemos cuantificar a los adjetivos, ya que su carácter es infinito, así como los sustantivos y otras categorías más. Clasificación, segundo punto. Podemos afirmar que existen tres clases de adjetivos. Número 1, especificativo. Son aquellos que dan a conocer características objetivas del sustantivo. ¿A qué nos referimos con características objetivas? Características reales, características visibles. Por ejemplo, lápiz nuevo. Podemos saber cuándo un lápiz se considera nuevo. Lápiz gastado.
de la misma manera. Si tenemos un lápiz pequeño, donde apenas podemos coger o asirlo, por lo tanto podríamos catalogar que el lápiz es pequeño o está gastado. Lápiz verde, de la misma forma, podemos afirmar el color de ese lápiz, porque mostramos a través de los adjetivos características objetivas, características comprobables o percibibles. Casa enorme, casa antigua, casa blanca. Entonces, los adjetivos especificativos son aquellas características del sustantivo de forma objetiva. 2. Adjetivos explicativos. Son aquellas o aquellos que señalan características subjetivas que expresan la opinión del hablante. Quiere decir que aquí ya no son percibibles, sino son descriptivas por la mente, por el pensamiento. Fue una entretenida reunión. No podemos visualizar o percibir este adjetivo, ya que estamos expresando con aquello la opinión, en este caso del hablante. Por lo tanto, entretenida reunión, entretenida es el adjetivo. Ella tiene una tierna mirada. No podemos catalogar a este adjetivo tierna como algo objetivo, sino por el contrario, subjetivo, porque yace en el pensamiento del ser humano, para describir o catalogar a un sustantivo o a una cualidad de esta forma. Epíteto número 3. El epíteto señala características inherentes del sustantivo. ¿A qué nos referimos con características inherentes? Son características notorias que dieran a entender que se estaría pues redundando, pero que tienen un matiz de énfasis sobre un carácter del sustantivo. Por lo tanto, podemos afirmar en los siguientes ejemplos que existe la presencia de adjetivos epítetos. Por ejemplo, esa dura piedra. Es obvio que una piedra una de sus características muy notorias es su dureza. Por lo tanto, de todas formas, se reafirma al decir dura piedra. Las oscuras noches. Toda noche se caracteriza por ser oscura. Sin embargo, se da mayor énfasis al mencionar las oscuras noches. Los verdes prados, la roja sangre, etc. Son muestras o ejemplos de adjetivos epítetos. Entonces, recapitulando, 3 clases de adjetivos. Los especificativos, características, cualidades que se describe de forma objetiva acerca del sustantivo. Las explicativas o explicativo, características subjetivas que expresan el pensar, la opinión del hablante. Y epíteto, que son características inherentes, sobreentendidas del sustantivo. Punto 3, vamos a hablar de los grados. El adjetivo puede
afrontar tres tipos de grados. El primero, positivo, es la cualidad expresada en su forma natural, en su forma simple. Quiere decir sin exagerar. Ejemplos: madre abnegada, madre trabajadora. Los adjetivos pintados de color verde están señalando un estado natural, un estado simple del adjetivo. Amplias zonas de recreación. Amplias. Está en su forma simple, su forma natural. Pasamos al segundo tipo de grado, el grado comparativo. Se expresa al comparar la cualidad. Aquí vamos a comparar, vamos a realizar ese matiz de comparación. Existen tres formas de inferioridad cuando utilizas la forma menos, puntos suspensivos donde vas a colocar el adjetivo, que esta estructura posee de inferioridad. Por ejemplo, Carmela es menos adinerada que Ana. Es menos adinerada que. Me da idea de inferioridad, comparativo, inferioridad. De igualdad, utiliza la estructura o la forma tan, puntos suspensivos donde vas a colocar el adjetivo, como. Ejemplo, Raúl es tan bueno como su hermano. Finalmente, tenemos la forma de superioridad, que utiliza la estructura más, puntos suspensivos donde vas a colocar el adjetivo, que. Entonces, un ejemplo, podríamos decir, esto es más costoso que aquello. En este caso, estoy comparando de forma de superioridad. Entonces, estas tres formas se ubican dentro del grado comparativo. Finalmente, vamos a describir el grado superlativo. Es aquel que expresa la cualidad de manera intensificada, es decir, exagerada. Este es el grado máximo, supremo o sumo. Existen dentro de este grado, el grado superlativo, dos formas. El relativo, donde puedes utilizar la siguiente forma. El más y puntos suspensivos, el adjetivo. O si no, la más. O también puedes pluralizar los más o las más. Y si no es más, podría también ser menos. El menos, la menos, los menos o las menos. Vamos a mostrar algunos ejemplos. Es la más bella. Por ejemplo, es la más bella. Estoy intensificando, exagerando. Fueron los menos aclamados. Los menos aclamados. De la misma forma. Estoy utilizando esta estructura, esta forma en superlativos relativos. Pasamos ahora a los superlativos absolutos. Dentro de esta forma existen dos tipos. A, perifrásico, donde puedes emplear a un adverbio antes del adjetivo. Por ejemplo, está muy molesto. Está demasiado molesto. Tanto muy y demasiado son adverbios de cantidad. Siguiente, es extremadamente peligroso.
Extremadamente es el adverbio. Este tipo de adverbio es de modo. Por lo tanto, estamos empleando en el superlativo absoluto perifrásico antes del adjetivo a un adverbio. Siguiente y por último ya, el superlativo absoluto sintético, donde vas a utilizar un sufijo. Ya sabes que el sufijo se pospone a la raíz o lexema, es decir, de la palabra. ¿Qué sufijos puedes emplear para denotar la presencia de un adjetivo superlativo absoluto sintético? La forma del sufijo ísimo o ísima, o también érrimo o érrima. Por ejemplo, qué malísimo, o si no, qué malísima. Su actuación fue paupérrima. Entonces, tenemos aquí malísimo o malísima, la terminación. El sufijo que hemos empleado es ísimo o ísima. Por ejemplo, de bueno, bonísimo. De feo, feísimo. De grande, grandísimo. Ahora, su actuación fue paupérrima. Hemos usado el sufijo érrima. De acre, ¿cómo sería? Acérrimo. De negro, no es negrísimo, sino es nigérrimo. Y tantos otros adjetivos superlativos absolutos sintéticos que hay. Vamos a proponer y desarrollar 3 ejercicios. Número 1 dice, marque la alternativa en la que el significado del adjetivo aparece en grado superlativo absoluto. A. Sé mucho más cuidadoso que ella. Si nos percatamos, la forma más cuidadoso que estaría ubicándose aquí. Por lo tanto, sería un grado comparativo de superioridad. Y no nos piden eso. B. Comprobó que eras más hábil que Marta. De la misma forma, más hábil que. Y eso es comparativo de superioridad. Su biblioteca era la más grande de la ciudad. La más grande. Nos percatamos que la más grande sí es superlativo. ¿Ya? Pero nos están pidiendo absoluto. Ahora, ¿la más grande será absoluto o es relativo? Nos damos cuenta que es relativo, porque acá está la más. Por lo tanto, es relativo. Ciertamente no es la respuesta. Siguiente. Todos creen que Olga es muy eficiente. En este caso, muy eficiente. Muy es un adverbio que está antes del adjetivo. Vamos a observar. Superlativo absoluto. A ver, perifrásico o sintético. Me doy cuenta que esta es la forma de perifrásico, porque aquí es donde se emplean los adverbios antes del adjetivo. Así que es correcto. Cumple con ser un grado superlativo absoluto. Y bueno, si tú quieres ahondar o especificar, podrías afirmar que esto de aquí también es a la vez perifrásico. Entonces, más que obvio, la respuesta es la alternativa D. Aún así, vamos a revisar la E. Tu bicicleta es tan bonita como la mía. Tan bonita como. Ah, ya, eso es comparativo. Muy bien, y así hemos terminado el desarrollo del primer ejercicio propuesto.
Número 2. ¿Qué verso no tiene adjetivo? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. En este primer verso nos damos cuenta que sí hay adjetivo. ¿Dónde está el adjetivo? Tristes. Tristes es un adjetivo. Ahora, ¿a quién califica? Habíamos dicho que califica o modifica el sustantivo. En este caso puedo escribir los versos más tristes. Ya. Tristes está calificando o modificando a versos. Siguiente, B. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada. En este caso también hay un adjetivo, estrellada. Estrellada está calificando a noche, noche estrellada. En este caso también encontramos adjetivo. La pregunta decía, ¿qué verso no tiene adjetivo? La C. Y tiritan azules los astros a lo lejos. Azules es un adjetivo que está calificando a astros. Así es, azules se refiere a astros. Por lo tanto, sí hay adjetivo. Entonces, más que obvia, la respuesta no es A, no es B, no es C y tampoco puede ser E. La respuesta es la letra D. Otra vez, la respuesta es la D. Vamos a demostrar por qué. El es un artículo determinante. Viento es un sustantivo. De es una preposición. La es un artículo determinado. Noche es un sustantivo. Gira es un verbo. En es una preposición. El es un artículo determinado. Cielo es un sustantivo. Y es una conjunción. Canta es un verbo. Así que en este verso no hay adjetivo. Y por eso quedó demostrado que la D es la respuesta. Finalmente, vamos a desarrollar el ejercicio número 3. Un adjetivo no es epíteto. Necesitas recordar cuándo un adjetivo era epíteto. Fácil. Señalaba características inherentes del sustantivo. Ejemplo, tenemos 5 alternativas. Vamos por la última. El verde bosque. Te pregunto, ¿los bosques se caracterizan por ser verdes? Por supuesto. El bosque se caracteriza por la presencia de su verdor, ya sea de las plantas, de los árboles. Entonces, la E sí presenta un adjetivo epíteto. D. Las duras peñas. Peñas, peñascos, son rocas. Y estas se caracterizan por ser duras. El negro carbón. Sabemos que el carbón se caracteriza por ser negro. La blanca nieve, de la misma forma. Jóvenes y señoritas, la respuesta está en la alternativa A. El viento inquieto.